Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos al programa Voces de la Asociación de Locutores del Perú, a través de la plataforma informativa de la Federación de Periodistas del Perú, del canal cultural de las páginas Gente Grande, Voces y Plumas del Perú y del Mundo. Hoy día viernes 1 de septiembre, el mes de la primavera, el mes de la juventud, el mes de la renovación de cargos en las instituciones gremiales, en los sindicatos, en fin. Hay elecciones en el mes de septiembre, luego también en el mes de octubre, y posteriormente ya se asumen las responsabilidades en el mes de enero del 2024. Me acompaña como siempre el día viernes, agradeciendo al canal cultural que nos permite llegar a través de su plataforma a todo el Perú y el mundo, a la Federación de Periodistas del Perú, al doctor Ángel Sánchez Dueña, presidente de la FPP. A propósito, hay que recordarle que el día 10 de septiembre que también se estarán realizando las elecciones de la Federación de Periodistas, pero hay que ir a cumplir, hay que evaluar el trabajo realizado y hay que apoyar esta labor que se viene desarrollando para nuestra institución. Bueno, los que somos federados y tenemos muchos años en el periodismo, nos hemos dado cuenta de la evolución y el desarrollo que ha tenido nuestra institución. Es decir, está de más ya comentar cosas que se han trabajado y la postura siempre firme de los dirigentes, del presidente de la Federación de Periodistas del Perú, frente a todas las situaciones políticas y la defensa de la libertad de prensa y democracia en nuestro país. Hoy día me acompaña, como siempre, los viernes, José Luis Galdarza. Él está en el distrito más popular de Lima, que es San Juan de Lurigancho. ¿Cómo estás, José Luis? Buenas tardes. Ante todo, estimado Gregorio Sabache Mera, presidente de la Asociación de Locutores del Perú, nuestros saludos también a Sánchez Dueñas, presidente de la Federación de Periodistas, nuestro saludo a Sergio Jiménez, del canal cultural que siempre estamos con él, y a nuestra productora Delia Reyes. Como tú lo has dicho, lo has manifestado, este mes en todos los lugares se está dando el cambio continuo, esperemos para bien. Yo te hablo como contador, también tenemos elecciones de los contadores públicos de Lima. También hay elecciones del Colegio de Abogados y elecciones también a la Federación. Esperemos que llegue a la calidad. Hizo cambio continuo, calidad. Bendiciones a todos y que Dios ilumine este mes para que podamos elegir los mejores líderes que puedan encaminar estos colegios que cada día tienen que ser mejor. Bueno, sí, efectivamente, José Luis Galarza. Ya estamos con la doctora Mercedes Morucho Arias. Atención, doctora Mercedes Morucho Arias. Ella es analista político, ella es abogada, comunicadora social, especialista en derecho penal, empresarial y segunda accesitaria al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones por el Colegio de Abogados de Lima. Con ella vamos a conversar sobre la asamblea extraordinaria del día de mañana para las elecciones del CAL. Pero primero, darle la bienvenida y que nos ponga en contexto y conocimiento de toda la situación que está viviendo el Colegio de Abogados de Lima, porque ella ha tenido entrevistas y declaraciones críticas en cuanto a la situación que está viviendo el colegio. Por ejemplo, dice, mire, de abogados piden que las elecciones del CAL se realicen en marzo de 2024, que el nuevo decano asuma el 9/4 del 24, luego que el actual decano Bazán Naveda cumpla 2 años de elección. Con ello, las mafias quedarían sin claro objetivo de desestabilizar el Colegio de Abogados. Preciso, claro, conciso, lo que ella declara a través de los medios de comunicación. ¿Cómo está, doctora Mercedes Morucho Arias? Bienvenido al programa Voces de la Asociación de Locutores del Perú. Muy buenas tardes, Gregorio Sabache. Buenas tardes a José Luis Galarza, de programa Voces de la Asociación de Periodistas del Perú. Bueno, efectivamente, ya desde hace años se está viviendo una grave crisis en el Colegio de Abogados de Lima, que ha tenido la anterior decana, que se quedó 4 años y 4 meses, 2018, 2019, 2020, 2021, hasta abril. Entonces, esto ha generado una serie de inconvenientes en el Colegio de Abogados de Lima. La anterior gestión, por ejemplo, tuvo el político cerrado. Otro de los legados o mal legados que tuvo esta gestión fue el tema justamente que no se nombró al representante del CAL ante el Jurado Nacional de Elecciones en plenas elecciones generales de 2021. Claro. Y otro tema fue justamente que por la ampliación continua del mandato de la señora Portocarrero es que hubo una variación en el cronograma electoral, y esto ha producido que no se cumpla con el estatuto del Colegio de Abogados de Lima, que estoy mostrando. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo?
cuando la señora Portocarrero convoca elecciones, que fue en febrero del año pasado, el 2021, las elecciones se llevaron a cabo en primera vuelta en marzo y también en segunda vuelta en el mes de marzo, quedando como ganador el doctor César Bazán Naveda, que debería de quedarse en el Colegio de Abogados de Lima 2 años. Pero justamente por este tema del cronograma, hoy en día existen voces agremiados que desean recortar el mandato del doctor Bazán Naveda, y esto traería pues graves consecuencias porque se debe cumplir sus 2 años. Los 2 años de Bazán Naveda, como lo estoy indicando, él asume el 8 de abril del 2022, al 2023 es un año y al 2024 es 2 años. Entonces él tiene que concluir su mandato el 8 de abril del 2024. Bajo esa premisa es que tiene que haber una variación en cuanto a lo que viene a ser el estatuto, en cuanto, por ejemplo, al artículo 69, que habla que los procesos electorales para renovar los órganos de gobierno y control serán determinados en el reglamento de elecciones que el comité electoral publicará en el mes de septiembre de cada año. Y esta variación de este artículo 59 sería en diciembre de cada año. Entonces, así tiene que ir corriéndose. Entonces, ¿qué es lo que yo he planteado en esta asamblea del 9 de agosto? Planteé, me dio permiso el decano para poder exponer mi ponencia, o en todo caso mi posición, indicando que justamente las elecciones o la convocatoria de elecciones debe ser en febrero del 2024 y las elecciones primera y de darse una segunda vuelta en marzo del 2024. Esta posición está al voto. ¿Y por qué debería ser la posición más saludable y más cercana a encontrar un equilibrio en el Colegio de Abogados de Lima? Porque no podría ser las elecciones en el mes de noviembre de este año, porque si son elecciones en noviembre, vamos a tener a un decano. Y ese próximo decano o decana, cual fuera, conjuntamente con lo que viene a ser su junta directiva, al igual que los delegados, porque los delegados también son, en este momento, son parte de la elección misma, entonces estos delegados tendrían que esperar, estamos hablando enero, febrero, marzo, abril, o sea, más de 4 meses, y ahí se generaría todo un desorden porque tendríamos un decano que está por entregar el cargo y un nuevo decano, conjuntamente con su junta directiva y sus delegados, y esto sí sembraría un caos. ¿Qué es lo que pasa? Existe un grupo de agremiados que son pequeños, son pocos, pero en todo caso son los que en este momento están tratando de sembrar este caos, es lo que quieren elecciones en noviembre, porque desean encontrar pues un peor decano y peores delegados que la gestión que acaba de salir. Y eso no puede ser porque yo ya he detallado pues cuál es el pésimo legado que tiene esa gestión. Es por ello que incluso estos delegados de esta gestión del doctor Bazán Naveda, en una asamblea histórica y el 12 de junio de este año se decide retirar la placa de la señora María Elena Portocarrero y de su gestión. Entonces, lo importante acá es que el día de hoy tenemos una asamblea en el Colegio de Abogados de Lima, en el Auditorio Barán de Arán, donde se está al voto, o en todo caso solamente está para la ratificación de la primera moción que presenta el decano Bazán Naveda, en el cual indica que la asunción de mando se llevaría a cabo los 2 de abril del 2024, en este caso. Pero queda en la ambigüedad sobre el tema de las elecciones, o es decir, quedaría que las elecciones serían en noviembre. Es por ello es que yo, como yo también expuse en la asamblea del 9 de agosto, esta posición en la cual yo digo que las elecciones deben de ser convocadas en febrero para que sean primera y segunda vuelta en marzo, está al voto. Entonces yo hago un llamado a los delegados, hago un llamado justamente a los abogados para que se apersonen, porque yo creo que es parte de no poner un orden al desorden que se causó con la anterior gestión. Ese es el tema, Gregorio. Y así lo atienden los agremiados o andan, porque da la impresión que no les interesa la institución y no acuden al llamado al rescate del Colegio de Abogados de Lima. Usted señala que hay manos negras y seguramente pretende ingresar al Colegio de Abogados de Lima para enquistarse con una finalidad de apoderarse de los fondos y agremiar. Es una acusación bastante grave, ¿no?
¿sí? Bueno, sí, aparentemente existe esa inquietud de un grupo pequeño de gente que quiere volver al Colegio de Abogados de Lima y apoderarse del dinero de la caja previsional, que es un dinero importante y que pertenece a todos los abogados que cotizan, al igual que el colegio cotizan al colegio, una parte queda para el tema de la caja, que es un tema previsional. Entonces, lo que se tiene que evitar acá es justamente que exista gente que ingrese al CAL para tomarlo por asalto. Aquí lo que se tiene que hacer es una evaluación de los próximos candidatos que yo convoco, pues, ¿no? Deben haber candidatos muy buenos, seguramente con un buen perfil, sobre todo un perfil que tenga un currículum, una trayectoria en cuanto a intelectual, sobre todo, porque el que quiere ser decano tiene que tener una trayectoria intelectual. Entonces, haber escrito sus libros, o sea, ser un personaje importante. Entonces, esto conlleva un tiempo. Yo Ujú. creo que el doctor Bazán Naveda no tendría ningún problema en respetar o en todo caso ceñirse al estatuto siempre y Claro. cuando su periodo hubiese sido de 2 años. Ujú. Pero lamentablemente ahora, como él asume el año pasado, en abril del 8 de abril del 2022, su periodo termina el 8 de abril de 2024. Entonces, el que decide correr estas fechas no es el actual decano, es la anterior gestión que se quedó, debió quedarse 2 años y que quedó el doble del tiempo y más. Ah, Se ujú. quedó 2018-2019, su periodo de elección, 2021 hasta abril del 2022. Ujú. Entonces, este tema, este caos sembrado en justamente no cumplir estos 2 años y esta voluntad, viene pues de la anterior gestión, ¿no? O sea, el no irse a tiempo, el prorrogarse los mandatos con 10, 15 delegados, pues era un tema que incomodó bastante a miles de agremiados, sobre todo pues porque fue una nefasta gestión, a mi parecer. Claro. ¿Y cómo está la situación o la inscripción del Consejo Directivo ante el registro público? Porque esto obedece también a una inscripción registral, ¿verdad? El cumplimiento de los estatutos. No tiene nada que ver. El cumplimiento de los estatutos, me habla Claro, del colegio. claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay, en estatutos hay un periodo de elección y tiempo de duración del Consejo Directivo, que en la gestión pasada no ha sido respetado, ¿no? ¿Y cómo han quedado con Claro. el Consejo Público? Ujú. Bueno, ahí debió intervenir la Junta de Vigilancia, pero vimos que la Junta de Vigilancia que ¿Ah? estuvo en la época de la anterior decana, que se quedó 4 años, 4 meses, no tuvo ningún acuerdo para enviar a esta señora a ética. Muy por el contrario, a quienes visibilizábamos el caso, como es mi persona, que tiene Ujú. un programa en Onda Digital Televisión de lunes a viernes de 10 a 11, yo entrevistaba y hacía ver la situación que vivían los agremiados, por ejemplo, la gente que estaba con COVID, y ¿Ah? cómo habían abogados que habían fallecido y sus familias pedían socorro al Colegio de Abogados de Lima, pedían pues una ayuda que nunca se dio. Entonces, en mi caso, a mí sí me enviaron a ética en el Colegio de Abogados de Lima. O sea, increíble. ¿Y por qué? Por mis programas de televisión y justamente por hacer ver y en mi restricto derecho a la libertad de expresión, de opinión y el tema periodístico, netamente, ¿no? Entonces Claro, a mí se me claro. enviaron, pero lo anecdótico fue, a quien se quedó en el CAL 4 años, 4 meses, no. A su junta directiva, tampoco. Y a Todo. esos delegados que prolongaron, tampoco. Quizás pretenda volver, de pronto. Está en la facultad para que pueda postular nuevamente. ¿Sí? Bueno, existen voces que dicen que pretende volver, yo no Claro, sé. claro. Yo Ujú. creo que definitivamente no creo que nadie vote, por lo pronto yo no votaría por una gestión que fue catastrófica y que no tuvo un apoyo los agremiados. A diferencia, por ejemplo, del Ilustre Colegio de Abogados de Callao, que el Ujú. doctor Aguilar, que era su decano, él dio pruebas COVID, ayudó con balones de oxígeno, dio canastas para las familias que perdieron a un ser querido en plena pandemia. Entonces tú ves las ganas de ayudar a tus agremiados, a tus colegiados. En cambio, la señora Portocarrero pues no dio absolutamente nada. Recordemos que tenemos un policlínico, ni siquiera para el tema de la vacunación. Ujú. Eh, entonces, las diferencias pues son grandes, ¿no? Yo creo que si existe un buen legado, existe una buena historia de un decano, ¿por qué no poder intentar volver a ser decano o decano? Pero si Claro. tú ves un periodo nefasto, yo creo que nosotros no podemos olvidar a quien nos abandonó en un momento tan difícil. ¿Sí? De la humanidad que pasaba, que como fue el COVID, y además hasta el momento seguimos con el peligro de este virus.
Pero se menciona también sus declaraciones al decano Martín Verón de Moreira. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que sucedió con él? Lo que pasa es que en la asamblea del 9 de agosto, ni bien inicia la asamblea con el quórum correspondiente, el director de debates, que viene a ser el decano, el doctor César Bazán Naveda, yo solicito el uso de la palabra y el decano me dice, me concede el uso y yo decido desplazarme del sitio, del lugar de los asambleístas y subir justamente al estrado para poder dirigirme al público y expresar lo que les había manifestado, que era mi posición o mi moción, como lo quiera ver, sobre el tema de las elecciones. Es decir, convocatoria de elecciones en el mes de febrero de 2024 y en marzo la primera vuelta y la segunda vuelta en marzo 2024. Y que asuma el decano el 8 de abril del 2024. ¿Por qué? Porque ahí cumple sus 2 años. Eso es lo que yo estaba por tratar de exponer. En ese momento que yo ya subo al estrado, es el exdecano Belaúnde Moreira, que de manera poco apropiada, un exdecano, por decirlo menos, y sin tener en cuenta que en mi sitio estaba mi niña pequeña, menor de edad de 7 añitos, estaba ella sentada, él no tuvo ningún reparo en comenzar a reaccionar de una manera poco adecuada, como lo reitero, y a vociferar y a gritar, que él, como en su condición de exdecano, y él debería de comprender que él estaba en la misma línea donde yo estaba sentada como un asambleísta. Eso no era una ceremonia pública en donde tú puedes concederle el sitio a los exdecanos porque han pasado exdecanos, ¿no? En este caso era un asambleísta más. Entonces, si a mí me conceden la palabra, simplemente él debía esperar ser el segundo. O sea, Claro. estamos hablando de posiciones, él es una persona adulta mayor y yo soy una mujer. O sea, si vamos a hablar desde ese punto de vista, y encima madre, y encima estoy con una menor de edad. Pero fuera de ello, es el comportamiento que él tuvo. Entonces, él, no contento con el escándalo que realizó, porque están los videos y las fotos, él decide subir al estrado. Y lo que va es directamente a colocarse frente al decano Bazán Naveda y coloca las manos encima del escritorio o del escritorio donde está pues la Junta Directiva de Bazán y le coloca parte de la cara frente a frente al doctor Bazán Naveda. O sea, eso es... Lo encara. Claro, lo encara, pero poniéndole, o sea, Una el actitud violenta, comportamiento, el prácticamente. lenguaje corporal que ponía era totalmente agresivo, Agresivo, y no propio de un exdecano. Entonces yo sí he manifestado la incomodidad que tengo porque él, sabiendo que yo tengo la palabra, debe escucharme, así no le interese lo que yo pueda opinar quizás, pero era una opinión, soy una agremiada. claro. Entonces, él debe entender que su posición es de decano, sí, pero en una ceremonia pública, él por supuesto va a tener una prioridad ante una agremiada como yo. Pero cuando él se va a una asamblea, él también es un agremiado. Entonces, todos estamos en igualdad de condiciones. Si a mí me dan la palabra, él tiene que esperar por educación mínimo, que yo creo que son las reglas mínimas de educación, a que yo termine de hablar, así no esté de acuerdo con lo que yo hable, y pedir, bueno, seguir él. Pero él no lo hizo. Y así un grupo de 10 personas que editaban, y de los cuales pues se tienen, por supuesto, las pruebas fílmicas, ¿no? Claro. ¿Y cuánto es el presupuesto que maneja el Colegio de Abogados de Lima para que sea tan interactivo? Bueno, recordemos que nosotros cotizamos aproximadamente 18 soles mensualmente, que son como 180 soles, imagínate, y somos 90.000 agremiados, pero de los que cotizarán pues aproximadamente 50.000. Entonces, nosotros tenemos un presupuesto grande. Somos un colegio profesional que recauda más dinero en todo el país y el más antiguo. Aparte de ello, nosotros tenemos una caja previsional que maneja millones de soles. Y bueno, pues será por eso que algunos se quieren quedar, ¿no? Enquistar. Y eso es lo que sucedió en la anterior gestión. Se quedó 4 años, 4 meses. Y no había avisos de que se fuera, si es que no se lideró en cierto modo, yo y algunas personas, por supuesto, el tema para que la señora pues reflexione y se vaya y convoque elecciones. Y es así que resulta ganador en las elecciones de marzo del 2022 el doctor César Bazán Naveda. Pero me imagino que en ese periodo que se quedó la señora habrá presentado balances económicos, ¿no? Porque Bueno, tiene lo que que ser se aprobado. dice
Lo que se dice es que no se puede realizar una auditoría completa porque no ha dejado la documentación. Eso es lo que se dice. Yo estoy presentando documentos al Colegio de Abogados de Lima para que me den esa información justamente de lo que viene a ser los balances, de lo que viene a ser la auditoría, porque es importante saber cómo es que esa gestión que se quedó 4 años, 4 meses, ganando más de 5.000 soles, cómodamente y tranquilamente, sin haber ayudado a los agremiados, y le digo porque en el programa que yo tenía, entrevistaba a las familias de las personas que estaban con COVID. Entonces, es por eso que uno dice, tú cobrabas tus dietas, e incluso los trabajadores del Colegio de Abogados de Lima les recortaron su sueldo a la mitad, pero la decana y su junta directiva siguió cobrando el 100%. Entonces uno dice, claro, uno pregona con el ejemplo, ¿no? Si yo decido recortar el sueldo a la mitad a los trabajadores, pues yo comienzo con mi sueldo, entonces tengo que recortarme el sueldo yo. Pero eso no sucedió. Ya, no pasó no. Y aún pero me parece increíble que en el Colegio de Abogados, que supuestamente están sujetos a la ley, cumplimiento de la ley, sucedan estas situaciones, ¿no? Porque en realidad si pasa esto en un ente que tiene que impartir justicia de alguna u otra forma, ¿qué podemos esperar de las otras instituciones del país? ¿Qué dice usted al respecto? Bueno, entendamos que nosotros, el Colegio de Abogados de Lima, es la cuna de la juridicidad, y donde se tiene que respetar pues los derechos constitucionales, por lo pronto la libre expresión, la libertad de prensa y todo, cosa que no se hizo en mi persona. Te estoy comentando, mi estimado Gregorio, que se me envió a ética. ¿Por qué? Por tener un programa como lo estás teniendo tú, que entrevistaba a las personas que estaban con COVID y que decían, bueno, esta gestión no va bien. Y eso es un tema que cualquier comunicador social o periodista puede visibilizarlo. Incluso en este informe de la Junta de Vigilancia que acompañó a esta señora 4 años, 4 meses, coloca por el programa periodístico y las entrevistas, o sea, un total atropello a la libertad de prensa y de expresión del Colegio de Abogados de Lima en esas autoridades que tenía. Por supuesto, ya estamos en una nueva etapa que incluso en la asamblea del 9 de agosto, yo como madre de familia y como agremiada llevo a mi niña, y ha habido pues estas voces, esta gente que hizo tanto alboroto y que dice, oiga, ¿cómo le permiten a la agremiada ir con una menor de edad? Pero entendamos que yo soy como millones de mujeres en el país que salen a trabajar y hacen una representación, como es mi caso, con mi niña en brazos o mi niña de la mano, y eso pues no puede ser sujeto a discriminación alguna. Bien, está levantando la mano José Luis Galarza de San Juan del Gancho. Adelante, José Luis. Ante todo, doctora Mercedes Morochón, me da gusto tenerla como entrevistada. Qué placer, yo me pregunto, ¿qué intereses hay? Financieros, políticos, económicos, intereses personales. Usted ha dicho, el Colegio de Abogados está en crisis hace mucho tiempo. Recordar a Ñique Lapuente, a Moretti, a todos los abogados que han pasado por ahí. Corre peligro que vea 2 colegios de abogados. Yo le digo porque al 2011, 2010, el Colegio de Contadores se divide en 2 colegios. Y hasta ahora están subsistiendo quién tiene más mayor validez. Por eso la pregunta es, ¿qué intereses cree que usted está? Se supone, usted como toda buena abogada, hizo 9001, calidad, mejora continua. ¿Cómo buscar la mejora continua? ¿Y cómo confiar en el Colegio de Abogados ahora si usted nos está presentando en una situación de Estado de Derecho que todavía no estamos en un Estado de Derecho que deberíamos estar? Bueno, siempre el Colegio de Abogados, aunque debería mantenerse, digamos, de una manera neutral en la política y hacer comunicados para llamar a la tranquilidad en todo el tema, digamos, político, ¿no? Porque es la voz de la juridicidad, siempre se utiliza como un peldaño para poder tener componentes políticas. Eso lo hemos escuchado incluso la anterior decana en unos audios que se transmitieron en Cuarto Poder y uno lo puede ver en las redes sociales, donde hablaba con el exdirectivo de ética en ese entonces, hace años, Walter Ayala, que después, bueno, ya ese es un tema después que ya ingresó como ministro de Defensa, pero en esa época, hablo del 2018, la señora le decía, pues, ¿no?, por el caso de Chávarri. Entonces, como él era el director de ética, le decía, bueno, tú sabes, ¿no? O sea, hoy en día la vida es un pañuelo, hoy en día estamos acá, mañana estamos allá. Entonces, eso quiere decir, pues, que ejercían una presión, y por supuesto es un tema político. Tú te quieres ir a algo así como que le decía defensor del pueblo, y yo quiero irme a no sé dónde. Y en fin, pues, o sea, pero yo no niego
las ganas de cualquier persona de poder surgir. Si alguien quiere ser presidente de la República, que lo sea, presidente, presidenta, quiere ser congresista, bienvenido sea, siempre y cuando hagas un desempeño correcto, en donde tú estés en la posición donde tú te encuentres. Pero si tú tienes un pésimo desempeño y utilizas el cargo que tienes para poder pisar a la gente o simplemente no corresponder a la decisión, a la voluntad de quienes han votado por ti, entonces lo que tú estás haciendo es timar a la gente. Entonces, timar a la gente bajo cualquier contexto, hablo incluso de los congresistas, de las personas que son elegibles, no, eso no se puede permitir. Ahora, si me preguntas, yo creo que es un tema político, muchas veces en estos casos, ¿no? Porque me parece muy extraño que el Colegio de Abogados de Lima, en las elecciones generales del 2021, pese a que decían que tenía una medida cautelar, yo tengo entendido que la medida cautelar era el tema para la Junta de Vigilancia y no para la elección de representante del CAL ante el Jurado Nacional de Elecciones. Al menos eso es lo que yo tengo entendido. Entonces, bajo esa premisa, uno comienza a decir es cálculo político, coincidencia. Nosotros como comunicadores, como periodistas, sabemos muy bien que nada es coincidencia, mi estimado Gregorio y José Luis. ¿Qué garantías, qué nos garantiza ahora confiar en qué colegio de contadores, disculpe que hable así de abogados, confiaríamos? Porque usted me está diciendo, hay una jurisprudencia que estuvo, vía real, que hace 4 años estuvo uno, luego quiere regresar, y hay otro, y las fichas de virtud. Entonces, nos corremos en peligro para mí, en una anarquía. Ya, ¿qué está pasando con la justicia? No hay confianza, usted lo sabe. Entonces, el Colegio de Abogados es el único que velaría que se cumpla la justicia. ¿En qué situación nos encontraríamos el país? Bueno, es que siempre el Colegio de Abogados de Lima, hace ya bastante tiempo, era el que tenía justamente esa voz de equilibrio, ¿no? De enrumbar cuando quizás en algún momento uno podía desligarse del tema jurídico. Entonces, encaminado. Pero hoy en día, lo que hemos visto ya hace bastantes años, es que el Colegio de Abogados de Lima, el ilustre Colegio de Abogados de Lima, pues ya no es tan ilustre. Entonces, ha dejado de ser, por eso ahora la gente le dice Colegio de Abogados de Lima, me dice Mercedes, cuando yo digo el ilustre, me dice Mercedes, por favor, hasta en mi mismo canal me dice Mercedes, por favor, ilustre. Claro, y bueno, es su sentir, pues, ¿no? Porque a nadie se lo puede dejar de lado cuando uno tiene ese sentimiento de decir, bueno, yo no estoy conforme. Y la anterior gestión dejó un sentimiento de grave mortificación a muchos colegiados porque se sintieron impactados por la pandemia y no supieron que su colegio estaba en ese momento de pie, al menos con pruebas COVID, ¿no? Yo no digo que pues los van a dar una ayuda económica, pero al menos con las familias que cayeron en COVID, que perdieron un ser querido, mínimo se los ha podido ayudar. Y teníamos un policlínico, o sea, algo que no lo tiene ningún colegio profesional, un policlínico que se cerró en plena pandemia, pero que tampoco ayudó ni siquiera para la distribución absolutamente de nada. Entonces, uno comienza a perder, ¿no?, la desesperanza. Yo escucho a muchos abogados que me llaman y dicen, mira, ¿sabes qué? Y la decisión de estos agremiados y de los delegados que se llevó a cabo en una moción que yo presento en noviembre del año pasado, y la cual se promueve, o yo presento, la remoción o retirar la placa de la señora Mariana Portocarrero Zamora y su junta directiva, fue un hecho histórico que se materializó un 12 de junio de este año, y es una manera de reivindicar, no es una venganza, es un tema legal que se llevó a cabo en una asamblea y que yo creo que es el sentir de los agremiados. Ahora quiero pensar como contador. ¿Cómo no? ¿Ha habido alguna auditoría? Usted acaba de decir, no hay medio probatorio, no hay medio sustentatorio, no hay una revisión de la cuenta 10 disponible, exigible, de los inmuebles, de las maquinarias o de las herramientas. ¿Ha habido una auditoría seria? Bueno, yo tengo entendido que ha habido una auditoría, pero yo, como le estoy manifestando, José Luis, estoy solicitando la documentación respectiva, porque esto no se puede quedar así, ¿no? O sea, si no hay si es así como se manifiesta que no existe la documentación y no hay una auditoría, entonces los que saben de contabilidad entendemos, ¿no? Yo he sido gerente financiero de una empresa, o sea, entonces, ¿qué cosa ha pasado? ¿No? Porque nos llama a más que sospecha si algo así ocurriera. Y yo creo que ya pues las autoridades tendrían que hacer la denuncia, eso sería el mismo Colegio de Abogados de Lima. Esperamos pues que en este momento, pero yo creo que el hecho histórico, lo marcamos hoy, 1 de septiembre, es que
se ratifique, sí, el acuerdo o la moción que presentó el decano para que su gestión culmine, según él, culmine el 2 de abril del 2024. Yo diría que sería el 8 de abril del 2024 porque él asumió el 8 de abril del 2022. Cumple el 8 de abril. Pero bueno, si él se quiere ir el 2 de abril porque es el día del abogado, bueno, el 2 de abril del 2024, esa parte. Pero antes, también que se dé al voto mi moción o mi pedido, y el pedido es que las elecciones sean convocadas en el mes de febrero para que se lleven a cabo el mismo febrero o marzo, primera y segunda vuelta para que así empalme, pero jamás podría ser en el mes de noviembre o o que se deje pues en incertidumbre como está el actual reglamento del Colegio de Abogados de Lima, el estatuto, porque eso sí traería el caos que les estoy mencionando. Tendríamos un decano, una decana, ahora en diciembre, nuevo, y el doctor Bazán Naveda se quedaría hasta abril. Imagínense, más de 4 meses, pues, ¿qué puede ocurrir en el Colegio de Abogados de Lima? Eso sí va a ser toda una catástrofe. Cosa que no debería culminar su periodo de esta manera el actual decano, ¿no? Y sobre todo porque los delegados han realizado hechos históricos en esta gestión y para ellos mi saludo, como siempre, y mi respeto. Y sobre todo, cuidar la imagen del abogado. ¿Usted cree que se está deteriorando? Bueno, la imagen se ve reflejada en los actos. Así es. Gregorio, ¿no? O sea, tus actos son los que te hacen conocer, son los que te visibilizan dentro de la gente y los que te hacen diferente. Si tú tienes buenos actos, la gente va a hablar de ti bien y la gente va a decir, esa persona trabaja. ¿Trabaja por qué? ¿Trabaja porque le pagan? ¿Trabaja o trabaja realmente porque tiene voluntad y servicio? Y esto es lo que lo ponemos en macro y viene a ser de las personas que entran a trabajar a servir a su patria o entran a trabajar a asaltar a su país. Y por eso el tema de la corrupción. Es lo mismo, esto se refleja también en los colegios profesionales. Tú entras a asaltar un colegio profesional, entras en banda con una junta directiva o entras a trabajar por tu gremio. El tema de que te paguen, yo siempre digo, ningún trabajo es, digamos, absolutamente gratis. Cuando entonces entras a trabajar al Estado, te pagan un sueldo de 10.000, 15.000. Para unos podrá ser pocos, para otros es bastante. Pero entras, sabes que el tope y tu sueldo es tal. Igualmente, cuando entras a un colegio profesional, ganas dietas o sueldos, para que nos entienda la ciudadanía, pero sabes a lo que tú entras, pero debes entrar a trabajar, pues, ¿no? A servir. Y más aún en el periodo donde nosotros fuimos muy sensibles, o sea, la humanidad entera sufrió con el COVID, entonces era la situación perfecta para poder ayudar y servir a alguien, no para simplemente ganar y lucrar y no darte cuenta que la gente está sufriendo. Yo creo que desde ahí eso, pues, es actuar con falta de ética, ¿no? Falta de empatía. Y Esa sensibilidad, gente ¿no? que ha actuado de esa manera jamás debe de volver, pues, mucho menos a un colegio profesional o a un puesto del Estado. Bueno, debería estar de una otra forma sujeta a ética y también, o a disciplina, como dirían otras instituciones. Y ¿qué es lo que usted percibe? ¿Por qué no se nombró el representante del Colegio de Abogados de Lima ante el Jurado Nacional de Elecciones en esta etapa nefasta que ha tenido el país, con un presidente que se ha comprobado y se ha demostrado que interesó, como usted lo manifestó claramente, a robar una institución? Bueno, lo que yo percibo es que simplemente hubo una falta de voluntad de parte del Colegio de Abogados de Lima en esa etapa, porque para mí, o sea, desde mi interpretación, la medida no aplicaba para no hacer una elección. Entonces, forzar la figura, para mí, desde mi restricto derecho a la libertad de expresión, era dejar al país en un estado de indefensión. Por eso es que cuando yo convocaba a estos plantones en el Colegio de Abogados de Lima, yo decía, no tan solo se convoca por el tema gremial del colegio mismo, porque a las finales el tema gremial interesa tan solo a los abogados. No, tú ya ibas porque ya estabas atentando contra los intereses del país mismo. El país merecía tener un representante, un pleno del Jurado Nacional de Elecciones con 5 integrantes y los 5 integrantes tenían que estar sentados. Y por eso el que el Colegio de Abogados de Lima incumplía ese deber constitucional de tener a su representante en el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, y eso para mí es una vergüenza, o sea, eso por favor, no podemos decir lo contrario. El que en las elecciones generales de 2021 el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Salas Arenas, vote doble, es una vergüenza. Claro. Eso ha sido una vergüenza, o sea, y por eso es de que el desprestigio mismo que se ha ganado, no es porque yo lo diga, es porque es un hecho concreto. Claro, sí, efectivamente, todos hemos sido testigos de cómo él con mucha ironía
ejerció su voto de forma doble, ¿no? ¿Y esto no Sí. requiere una sanción para la decana? ¿Por qué? Bueno, ¿Por qué yo he sería ahora? presentado la moción que se aprobó, también he dicho de que se tiene que verificar ciertas cosas y esperemos pues, ¿no?, que se lleve a la Comisión de Ética porque no puede ser posible. Pero yo le digo también a los ex decanos del Colegio de Abogados de Lima que sacaron un comunicado luego de que se retiró la placa. Lo que pasa es que el día que se retira la placa, el 12 de junio, te comento, Gregorio y José Luis, el 12 de junio de este año se retira la placa de la gestión nefasta de la señora Portocarrero, aprobada en una asamblea. Entonces, al retirar la placa, hubo un agremiado X que empujó la placa y se cayó. O sea, eso no era parte del acuerdo de la asamblea. La asamblea era retirar la placa, o sea, sacarla y dejarla. Pero bueno, hubo alguien que empujó la placa. Contra eso, pues nadie puede hacer nada. Yo estaba presente, estaba transmitiendo, ni modo. Y se da, pues, su sentir de la persona. Yo creo que muchas personas, y no es un tema que yo incentive el tema, o que esté, pero muchas personas, ¿cómo se sienten del coraje de que no te ayudaron y pones tu placa? O sea, por favor, o sea, uno pone la placa, una placa recordatoria cuando has pasado, ¿no? Y has formado parte de la historia, de la buena historia, pero si tú no has formado parte y no dejas un buen legado, dejas tu placa, no, pues eso no creo que sea nada acuerdo, ¿no? Correcto. Doctor Mercedes, entonces para redondear, ¿cuál es su llamado a los agremiados, a los abogados del Colegio de Abogados de Lima? Bueno, que el día de hoy, 1 de septiembre, que se lleve a cabo esta asamblea, lo primero que se tiene que hacer también es ver las dos mociones. Una, la moción del decano, que viene a ser la asunción de su mandato, que viene a ser en abril de 2024, pero la más importante, la convocatoria de elecciones para no fomentar el caos que les he narrado, que debería ser convocatorias en febrero 2024 y las elecciones primera y segunda vuelta, si se da, en marzo del 2024. Así se empalmaría en el mes de abril con el nuevo decano y yo creo que esta historia culminaría. Claro que esto va a meritar una propuesta o en todo caso una modificatoria del estatuto y que tiene que darse. O sea, es parte se tiene que dar una modificatoria de estatutaria que es solamente en el plazo de los tiempos, porque se perdió un tiempo, se perdieron meses, y esos meses no tiene la culpa el actual decano, ni su junta directiva, ni los delegados. Eso es un legado, un pésimo legado que dejó la anterior gestión, que se quedó 4 años, 4 meses. Correcto. Le agradecemos por su presencia en la tarde del programa Voces, ¿ah? Y estamos a su disposición. Yo agradezco a Gregoria Sabache y a José Luis Galarza del programa Voces, Asociación de Periodistas del Perú, por esta entrevista y nada, a seguir haciendo la buena prensa que se suele hacer, ¿no? Como periodistas y como comunicadores sociales, porque eso es importantísimo, ¿no? Visibilizar estos temas tan importantes a la ciudadanía y sentar conciencia en muchos. Yo siempre digo, ya para culminar, que podemos hacer un semillero desde nuestros hogares, formando a nuestros hijos para que sean buenos ciudadanos. Yo creo que con eso es bastante y quizás tener en algún momento un buen presidente o presidenta que realmente trabaje por su país y no termine preso en un penal. Muy buenas tardes. Bueno, tenemos no es un ejemplo, pero tenemos ya a cuántos presidentes presos: Toledo, Cuchique, que está y otros están en Salmuera. Correcto, doctora Mercedes. Usted como penalista previsionista, primera prevención. Así es. Bendiciones, que Dios la proteja. Así es. Gracias, doctora Mercedes. Gracias, José Luis. Analista político, abogado, comunicador social. Gracias, Gregorio. En Derecho Penal Empresarial, asesora legal del CAL y segunda secretaria al Pleno del Jurado Nacional. Asesora legal del Colegio de Periodistas de Lima. Así es. Sí. También entra en proceso de... Del CAL no. Sí, gracias. Muy buenas tardes. De Lima. Muchas gracias por estar esta tarde en el programa Voces de la Asociación de Locutores del Perú, Raúl Vargas Bukele. Muy bien, ya estamos en pantalla con Sergio Jiménez. Él es presidente de ProJuan Perú. Él va a anunciar lo que es la mesa de trabajo pluricultural del Parlamento Andino, que se realiza el martes 5 de septiembre a las 9 de la mañana en la sala Alberto Andrade Carmona, del Congreso de la República. Ahí está en pantalla Sergio Jiménez, nuestro también colega y asociado. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido al programa Voces. ¿Cómo estás, Gregorio? Qué gusto, y a través tuyo, como de costumbre, saludar
al selecto panel de miembros, dirigentes de la Asociación de Locutores del Perú, a nuestros hermanos que nos sintonizan a través de la señal peruana del canal de la Federación de Periodistas del Perú, y que también, por supuesto, lo compartimos con todo gusto y siempre a disposición de la prensa independiente por el canal cultural del Perú, mi querido Gregorio. Un abrazo grande. Bueno, el día martes se instala la mesa de trabajo pluricultural del Parlamento Andino. Explica la información para que la gente que conoce lo recuerde y para los que desconocen estén enterados de qué cosa es la mesa de trabajo pluricultural del Parlamento Andino, que se instala este martes 5 de septiembre a las 9 de la mañana en la sala Alberto Andrade Carmona del Congreso de la República. Adelante, Sergio. Muchísimas gracias, Gregorio. Por supuesto, definitivamente este es un momento trascendental. El Parlamento Andino es una instancia supranacional que pertenece, que es, digamos, es el órgano legislativo de la Comunidad Andina de Naciones. Esta pertenece al Sistema Andino de Integración, es decir, pertenece a todo el sistema diplomático internacional, como es la OEA, como es Naciones Unidas. La Comunidad Andina de Naciones es una instancia que atiende la problemática de la región y obviamente los países de lo que antes se llamaba el Pacto Andino, ¿no? La Comunidad Andina de Naciones es ahora una instancia en donde también se puede legislar. Ojo, desde el Parlamento Andino también se legisla y tiene vinculancia con los países de toda la comunidad, de toda la región andina, miembros, por supuesto, activos, y algunos que han estado, que van a regresar a la comunidad andina y que se van a integrar nuevamente en este procedimiento. ¿Qué cosa es la Mesa de Trabajo Pluricultural? La Mesa de Trabajo Pluricultural es una organización, es un programa que lo reconoce de esa forma la Comunidad Andina de Naciones dentro de lo que es la Comisión Segunda, lo que es la Comisión Segunda del Parlamento Andino. La Comisión Segunda, la que preside el parlamentario Fernando Arce. Él es presidente de la Comisión Segunda del Parlamento Andino de Educación, Cultura y Pueblos Originarios. Con él estamos trabajando en esta articulación y gracias a él, gracias al empeño que tiene el parlamentario Fernando Arce, es que ha abierto este espacio y nosotros hemos propuesto este programa. La mesa de trabajo lo que busca es integrar a los hermanos actores, los hermanos artistas folclóricos, los hermanos gastronómicos, a los hermanos actores, es decir, a todos los que generamos de una u otra manera y operamos en cultura y artes, para que desde esta mesa nosotros podamos hacer como bisagra de articulación para poder buscar dos temas importantísimos. La primera es financiamiento a los proyectos y programas culturales. Y segundo, mayor investigación a las tareas pendientes, como por ejemplo el tema idiomático, en las propuestas en lenguas originarias, las lenguas madres, pero también en su preservación. Y un capítulo especial de lo que es el rescate de todos estos aportes ancestrales para cultivarlos y atesorarlos dentro de toda esta propuesta grande que tiene la mesa de trabajo. ¿Ya? Y todas las organizaciones que estarán participando ya están identificadas, ya hay contacto con esas organizaciones. ¿Sí? ¿Cómo va? Sí, Liguero. Lo que sucede es que nosotros vamos a instalar la mesa. La instalación oficial de la mesa se va a dar este martes, como tú bien acabas de referir, este martes 5 de septiembre a las 9 de la mañana en el Auditorium Alberto Andrade Carmona del Congreso de la República. Y estará presidida, por supuesto, por el Pleno del Parlamento Andino, es decir, todos los parlamentarios andinos van a estar presentes. Va a estar presente también el presidente de la Comunidad Andina de Naciones y estaremos nosotros como propulsores de este gran programa. Y desde ahí, entonces, la mesa de trabajo inicia sus acciones porque ha sido aprobado, ha sido presentado, ha sido aprobado en la Comunidad Andina en Colombia, y nosotros desde aquí lo que vamos a generar es el marco teórico, el marco normativo, para que esta mesa
tenga trabajos y tenga estas articulaciones por asamblea de miembros. Están invitadas todas las comunidades, todas las organizaciones. Esta mesa no busca, digamos, hacer trabajos paralelos, ni tampoco subrogar el trabajo que hacen las entidades como el Ministerio de Cultura, como lo hace el Ministerio de Turismo. Lo que busca esta mesa es generar un espacio nuevo, un espacio en donde las entidades culturales puedan también tener una ayuda, coadyuvar los esfuerzos que hace el Estado peruano y ponernos a disposición de poder facilitar todas estas tareas que te vengo mencionando y que han quedado por algún momento o alguna razón detenidas o paralizadas. Nosotros lo que vamos a hacer es seguir impulsándolas. No es un trabajo paralelo con lo que realiza Para nada. Con otras entidades. No, no, para nada. O sea, las organizaciones vinculadas es el Ministerio de Cultura, que es el ente rector de todo lo que es la preservación cultural, el Ministerio de Turismo, que es el ente rector, por ley, obviamente, en todo lo que es atender la industria turística. Y nosotros lo que hacemos es vincular a nuestros hermanos al mercado internacional, fuentes, mercados internacionales, mercados externos, mesas de negocios y poder articular proyectos que por falta de liquidez, economía o accionar, nosotros vamos a poder coadyuvar, impulsar y quizás patrocinar si ese fuera el caso. Claro, que se apliquen en los países que forman el Parlamento andino, ¿verdad? Para que aquí es correcto. Y, sí, no solamente con los países que son miembros del Parlamento andino, porque como te digo, la Comunidad Andina de Naciones pertenece al sistema andino de integración, es decir, pertenece a todas estas comunidades internacionales, pertenece a la Unión Europea, pertenece a la OEA, pertenece a Naciones Unidas, es decir, la Comunidad Andina de Naciones tiene asiento en Naciones Unidas, puede articular con el mercado europeo sin ningún problema, con el mercado asiático también, porque son invitados permanentemente, los parlamentarios andinos participan de los foros internacionales en lo que es la Unión Europea, la Comunidad de Fortalecimiento Asiático e incluso todos los acuerdos multilaterales y bilaterales que hay, por ejemplo, con el Mercosur y todas las comunidades y todos los agentes económicos que se mueven en todo el mundo. Correcto. A ver, José Luis Galarza, ¿alguna interrogante? Sí, Sergio, acabamos de terminar este mes de agosto, mes del folclore. ¿Cuál es el aporte que Perú va a dar en el folclore dentro de este Parlamento andino? Gracias, José Luis. Un abrazo grande para ti. Es importante lo que dices. Yo creo que todos los esfuerzos y todos los espacios que se generen para rescatar primero, rescatar la autenticidad y el valor ancestral de nuestras comunidades y de nuestro acervo es valioso e importante. Necesitamos ir de manera seria a rescatar todos y cada uno de estos aportes. Las entidades estatales del gobierno central y otras particulares privadas hacen sus mejores esfuerzos, sus mayores esfuerzos. ¿Queda corto? Es correcto, queda corto. Necesitamos seguir articulando, necesitamos seguir impulsando y necesitamos que veamos la luz, veamos al final del camino la luz, una luz luminosa que nos permita pues decir, estamos avanzando, estamos haciendo posible que se preserven estos patrimonios, porque en realidad la comunidad no pide dádivas, las organizaciones no piden que se les regale nada, lo que piden es que se les escuche y que se les respete su presencia y su lengua madre, y que el Estado asuma también ese rol de espacios y de escucha y que articule el Estado con estos involucrados porque son parte genuina de nuestro pasado, de nuestra antropología, mi queridísimo amigo, colega. Sergio, escúchame. Esta semana han estado una actitud del baile de las tijeras, Perú, Bolivia. Y realmente han estado entrevistados. Y el tema es no dividir, sino sumar todo lo que es nuestra América del Sur. ¿Cómo sumaríamos, cómo buscamos, en las contradicciones, cómo buscáramos el punto de unidad? Mi querido amigo, excelente pregunta. La idea no es que seamos todos iguales, es imposible. En nuestras diferencias, sí, tenemos que unificarnos, diferentes, pero juntos.
El Tahuantinsuyo fue una demostración genuina de eso. Y el Tahuantinsuyo fue una gran nación con diferentes repúblicas en donde se acrisolaban todos y cada uno de estos aportes. Lo que vamos a hacer es respetar, y lo que se debe de hacer es respetar a las comunidades en sus originalidades y aportes genuinos para poderlos preservar, tal cual es como son, sin buscar asímiles o igualdades o sumarlos. No hay necesidad de sumar a nadie. Lo que hay necesidad es que se visibilicen. No podemos unir lo que hoy ya por diferencia, por territorialidad también, ya es un mundo moderno y tenemos que aceptarlo y convivir con ello. Lo que sí hay que rescatar, hay que preservar, hay que reconocer y hay que buscar similitudes en entendimientos para que surjamos de la misma manera y que esos aportes también nos ayuden. Acabas de decir Bolivia. Bolivia es una parte importante hoy, el Alto Perú ayer, que nos implica y que nos llama a nosotros trabajar en línea paralela, como lo hacen nuestros hermanos bolivianos, como lo hacen nuestros hermanos colombianos, que están muy avanzados en industrias culturales. Ellos usan de extremo a extremo los presupuestos del Banco Mundial, de la CAF, en industrias culturales y nosotros no estamos ni siquiera ni al 15%. No es una crítica, es una realidad y que tenemos que también aceptarla y valorarla. Entonces, ¿qué nos toca? Nos toca primero escucharnos, generar estas mesas, porque estas mesas lo que hacen es que todos estemos sentados y todos discutir y llegar a un punto. Mira, Sergio, acabamos de terminar el COVID hace muy poco tiempo. Y entonces va la pregunta, a la medicina ancestral. La medicina ancestral se ha recobrado y se ha descubierto que realmente la medicina ancestral es la que nomás saca de estas enfermedades, de esta valencia de la medicina. ¿Cómo está en la medicina andina? La medicina andina, como tú bien lo acabas de referir, tiene un baluaje importante porque ha marcado el avance de la propia medicina en nuestro país. Y no solamente eso, también necesitamos reconocer el aporte asiático de la medicina, que es algo que no se comenta. Y hay un aporte muy importante, por supuesto. Es más, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Facultad de San Fernando, existe todo un departamento en donde está todo el vademecum chino, no solamente con todas las recetas, sino los utensilios también utilizados por estos hermanos que vivieron aquí, que fueron traídos también y que desarrollaron también esta ciencia, que les costó muchísimo poder ser reconocidos como médicos, pero que hoy en día más del 80% de la praxis médica en el Perú viene de ese aporte asiático. Entonces hay cosas que también necesitamos seguir investigando y seguir aceptándola. Por supuesto, la medicina ancestral, la medicina, el vademecum andino amazónico es impresionante. La ciencia avanza y va descubriendo mayores propiedades a las plantas, a todo lo que produce nuestra maravillosa selva. Y nosotros en el Perú, entonces, tenemos que aceptar algo que no hemos venido aceptando los últimos 20 y 30 años, que somos un país amazónico, básicamente amazónico. Y necesitamos entonces ir a esa salvaguarda, a la salvaguarda de la producción agrícola, a la salvaguarda de la agroindustria y a la salvaguarda de la territorialidad de nuestros hermanos en estas regiones. Muy bien, Sergio. Entonces, el 5 de septiembre a las 9 de la mañana, en la sala Alberto Andrade de Carmona del Congreso de la República, se estará instalando la mesa de trabajo pluricultural del Parlamento andino. ¿Cómo se puede inscribir? La gente que quiere participar, ¿puedo ir? ¿Puedo asistir? Claro que sí. Claro que sí, Gregorio. Hay un link que hemos articulado en el Canal Cultural del Perú, en todas las redes sociales. Están cordialmente invitados la Asociación de Locutores del Perú, a través de tu persona como presidente de la ALP, a todos nuestros miembros. Están cordialmente todos invitados. Tienen una invitación especial a que nos acompañen en esta instalación oficial de la mesa de trabajo, y esto involucra principalmente a nosotros, los comunicadores, que debemos de estar todos presentes porque es importante que nosotros, como comunicadores, desarrollemos y seamos vehículos de información y que nuestros hermanos, a través de nosotros, puedan expresarse y nosotros ser los comunicadores de ellos.
ponemos nuestras capacidades y nuestros profesionalismos a disposición de nuestros hermanos. Todos ustedes serán cordialmente bienvenidos. Pueden ir también, el ingreso es completamente libre. 9 en punto de la mañana, se abre la lista, se abren las puertas del auditorio Alberto Andrade Carmona, en el edificio Santos Atahualpa, de la cuadra 2, en la avenida Abancay. Yo debo darle las gracias a todos y cada uno de los miembros del Patronato Frandino para la Cultura y el Desarrollo del Perú, que han hecho un excelente trabajo y estamos trabajando arduamente para seguir avanzando en favor de nuestros hermanos. Agradecer a la Asociación de Locutores del Perú, que recibimos el respaldo permanente de nuestros colegas, a la Federación de Periodistas del Perú, que también con nosotros venimos trabajando y articulando temas culturales, por supuesto, y estamos muy complacidos y los esperamos a todos con los brazos abiertos este 9 de septiembre a las 9 de la mañana en el edificio Santos Atahualpa, auditorio Alberto Andrade Carmona. Correcto, están todos entonces invitados a la instalación de la mesa de trabajo pluricultural del Parlamento Andino este martes 5 de septiembre, 9 de la mañana, en la sala Alberto Andrade Carmona. Gracias, Sergio, por estar esta tarde con nosotros. ¿Ah? ¿Dónde estás? ¿De dónde estás transmitiendo? Bueno, he tenido una reunión y estamos aquí, bueno, si ustedes verán, estamos en la esquina de la televisión peruana, de la americana televisión, hemos tenido una reunión justamente viendo ese tema de lo que es la instalación de la mesa. Esta es una instalación, van a haber asambleas mensuales y también las vamos a estar informando, por supuesto, en exclusiva a la Asociación de Locutores del Perú. Estamos trabajando, mi querido Gregorio. Claro. Así es que gracias. Muchísimas gracias a ti y gracias a todos nuestros hermanos de la Asociación de Locutores del Perú. Muy bien. Sergio Jiménez, presidente de PAPROAN Perú, también es asociado de la Asociación de Locutores del Perú, Raúl Balaguquén, también es federado de la Federación de Periodistas del Perú. Información con relación a la mesa de trabajo pluricultural que se instala este martes 5 de septiembre a las 9 de la mañana en la sala Alberto Andrade Carmona. Ya en la parte final, ¿qué te pareció este programa, José Luis, con la intervención de Mercedes Mocho Arias, nuestra analista política, contando la situación en que atraviesa el Colegio de Abogados de Lima, y también lo anunciado por Sergio Jiménez en cuanto a la instalación de la mesa de trabajo pluricultural en el Congreso de la República, en el Salón Alberto Andrade Carmona? Correcto, Gregorio. Agarrar a nuestra colega, cuasi colega, digo, porque yo soy bachiller en Derecho y Ciencias Políticas, promoción 329, San Marcos. Mi saludo a toda mi promoción. Pero y decir que realmente... ¿Cotizas al colegio o no? Claro, pero bachiller en Derecho y Ciencias Políticas. Hace como 25 o 35 años ya que terminé, pero son mis amigos. Claro. Siempre nos vemos, por eso que estoy al tanto de todos estos cambios, ¿no? Y justamente este mes también hay elección del Colegio de Contadores Lima. El 11 de septiembre, Día del Contador Público. Se llegó a recuperar el colegio que está en la línea de Equipa, ¿verdad? ¿Sí. Todavía está en litigio. Todavía uno por Sánchez Cerro y otro por la línea. El local está en litigio, pero ya el Colegio de Contadores de Lima se ha logrado, digamos... Está tratando de modificarse. ¿Sí? Se está luchando por la unificación. Ya. Sí, ahorita se van a la segunda vuelta, por si acaso llegó la primera vuelta. Ya se van para la segunda vuelta. Muy bien. Entonces, realmente, tú lo has dicho, este espacio es un momento de cultura, de ver qué está sucediendo. Sobre todo me preocupa, Gregorio, el Estado de Derecho. El Estado de Derecho. Colegio de abogados, por favor, tomen con madurez, porque así nos podemos ir a la anarquía. Tenemos que confiar en la ley, no queda otra cosa. Y felicitarlo a Sergio, realmente, por los grandes avances que hace en la cultura peruana, en la cultura nacional, en la cultura internacional, los pactos de San José, Costa Rica, los pactos de Cordillera de los Andes, y muchos temas sé que ahí se ven. Realmente decirte y bendecir a todos que este mes de septiembre pensemos positivamente. Mes de la primavera. Tenemos que seguir avanzando. Día mes de la juventud, te lo han dicho. Mes de la juventud. Mes de la primavera. La patrona del ejército. Así es. Muy bien. Y saludar también a todas las obstetras y enfermeras que han estado estos días de agasajo. Muy bien. Muchas gracias, José Luis. Nos estamos poniendo en contacto la próxima semana. Dios mediante, también agradecer la gentileza que tiene la plataforma informativa de la Federación de Periodistas del Perú a través del doctor Ángel Sánchez Dueñas, también a Edwin López, que está en la parte de controles internos de la FPP, y a nuestra productora general, la licenciada Delia Reyes Otávez. Con nosotros será
Hasta el próximo viernes, Dios mediante. Muchas gracias, buenas tardes.